En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santo Tomás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el video que vemos hoy es sobre la esencia de Dios. La esencia de Dios es el mismo ser. Recuerden que estamos viendo una serie de videos relativos al año jubilar. Son 3 grupos de videos. El primer grupo habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El segundo grupo de la humanidad. Y el tercer grupo de videos sobre la unión de la divinidad y la humanidad en nuestro Señor Jesucristo. Bien, viendo la divinidad, este video cuyo título es la esencia de Dios es el mismo ser. Bien, teniendo como experiencia la presencia de las criaturas, ¿sí? Yo delante mío veo las criaturas, tengo experiencia de las criaturas, del finito podríamos decir, porque se ven limitadas, teniendo como experiencia la presencia de las criaturas y con una visión metafísica, un método y una visión metafísica que se fundamenta en los primeros principios, nosotros de alguna manera aferramos el ser de la realidad, de ahí enunciamos naturalmente los primeros principios y teniendo como fundamento ese aferrar el ser y los primeros principios, podemos hacer un método metafísico que ante la presencia del finito de las criaturas puede llegar a afirmar la existencia de Dios. Son entonces 3 pilares para llegar a afirmar la existencia de Dios. En primer lugar, la aprehensión del ser como acto. En segundo lugar, la experiencia del finito. Y en tercer lugar, la reflexión metafísica. Podríamos decir experiencia de finito y reflexión metafísica, porque la reflexión metafísica es posible porque nosotros podemos aferrar el ser como acto. Y entonces así vemos en la suma, por ejemplo, como parte de una experiencia siempre, vemos que hay cosas que se mueven, después con una reflexión metafísica llega a la existencia de Dios. Incluso mediante esta fundada reflexión metafísica se puede llegar a afirmar o descubrir distintas características de la naturaleza divina. No solamente podemos llegar a que Dios existe, sino que podemos decir algunas cosas acerca de Dios. Es decir, mediante la reflexión metafísica podemos llegar a saber que Dios es y a conocer algo sobre cómo es. Poquito, es verdad, poquitito. En comparación a lo que es Él en realidad, nuestra mente muy poquititito. Y ni siquiera una partecita, ¿no? Porque por decir así, esa partecita, no es una partecita porque Dios no tiene partes, pero esa partecita, ese algo que conocemos de Dios, encima por analogía totalmente degradado, un vestigio. Pero igual podemos llegar a conocer algo de cómo es Dios. Bien, en este camino de reflexión metafísica destaca Santo Tomás de Aquino. Sobre esta materia, su obra más popular, entre comillas, porque no es que sea una obra popular, no hemos querido poner tampoco conocida, porque los que estudian Santo Tomás conocen la Suma y muchísimas otras obras al mismo nivel. Pero entre los iniciados, digamos, en estas cosas, es la obra que más se conoce, ¿no? Entonces, sobre esta materia, su obra más popular es la Suma Teológica.
En la primera parte de la misma, en la cuestión 2, demuestra la existencia de Dios con sus famosas 5 vías. Dios es aquel que mueve sin ser movido, que causa sin ser causado, es aquel necesario cuya necesidad no le viene de ningún otro, es el infinitamente perfecto, causa de toda perfección, es aquel que con su inteligencia guía todas las cosas. ¿Sí? Las 5 vías. Ya en la cuestión, esa era la cuestión 2. Ya en la cuestión 3 comienza a estudiar la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Y sigue después, no solamente en la cuestión 3. En la cuestión 3 inicia, y lo que afirma en esta cuestión 3 es la absoluta simplicidad de Dios. Porque toda composición implica algún tipo de limitación. La composición implica limitación, Dios no puede tener ninguna limitación y entonces empieza a mostrar cómo es simple, negando todo tipo de composición. Así, en los distintos artículos de la cuestión 3, Santo Tomás va negando en Dios las distintas composiciones. Dios no es cuerpo, artículo 1, porque el cuerpo tiene partes, todo compuesto. No está compuesto de materia y forma, no se distingue de su esencia, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, yo soy hombre, tengo la esencia hombre, pero me distingo de mi esencia. Una cosa soy yo y otra cosa es mi esencia, porque además de mi esencia tengo otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, no es de la esencia hombre el ser argentino, y yo soy argentino, ¿sí? O el tener esta estatura, el tener esta edad, el estar sentado, hablar, ¿no? Son muchas cosas que no son de la esencia, o sea que en mí, además de la esencia, hay muchas otras cosas. En cambio, Dios no se distingue de su esencia, ese es el artículo 3. No tiene composición de esencia y ese, el artículo 4. No está compuesto de género y diferencia específica, como nosotros, animal racional. No tiene accidente, como nosotros. Carece de todo tipo de composición. Ese artículo está lindo, ¿no? Porque dice, bueno, y si se imaginan algo, no sé, ya dije todas las composiciones que puede haber, pero si encontramos algún nuevo tipo de composición, esa tampoco se puede afirmar en Dios. Y tampoco entra en composición con otras criaturas, ¿no? No entra en composición. Bien, esos son los otros artículos. Entre todas estas negaciones de composición o de imperfección, la más profunda es la negación de composición, esencia y ese, que cuando la enumeramos solo la nombramos y no dijimos nada porque vamos a decir ahora. Es la más profunda, la negación de composición, de esencia y ese. Y para comprender lo que esto significa, es necesario comprender lo que es el ese. O ser, es lo mismo. El ser es un acto intensivo, como la blancura, ¿sí? Es un acto intensivo. La blancura es un acto intensivo. ¿Por qué es un acto intensivo? Y porque puede ser más o menos blanco. Bien, así el ser se da según un más y un menos, más o menos ser. Entonces es absolutamente distinto el ser como acto y la aprehensión del ser como acto, que dijimos que lo tenemos, justamente nos basamos en eso, que podemos aprender el ser como acto. La aprehensión del ser como acto se distingue absolutamente de otro concepto que hay veces que se confunde, que es el de la existencia, que se existe o no se existe, sí o no, 0, 1, digital, ¿sí? Tiki tiki. ¿Se existe o no se existe? Y hay veces que se piensa en el ser así, se es o no se es. Y se pone toda la graduación solamente en la esencia. Y Santo Tomás dice que no, descubre muy bien que el mismo ser es un acto intensivo, según un más y un menos.
se puede tener el ser según un más y un menos, y ese más y menos se da porque el ser es limitado por la esencia a un modo particular de ser. Así, por ejemplo, el hipopótamo tiene una esencia hipopótamo y su ser está limitado a esa esencia. No lo van a ver saltar como una gacela. Está limitado, ¿sí?, en su ser. Hay muchas perfecciones de ser que tiene la gacela que el hipopótamo no. ¿No? ¿Y por qué no las tiene? Y porque la esencia lo limita a eso. ¿Está? Entonces la esencia va limitando el ser, ¿no? La esencia limita entonces al ser porque lo recibe como la potencia recibe el acto. Y así como Dios se identifica con su esencia, también se identifica con su acto de ser. Y su esencia y su ser se identifican entre ellos. Y no vamos a decir más, no es que lo estemos explicando, lo estamos simplemente enunciando, no estamos demostrando nada, estamos contando cómo es el objeto de esta charla, no va más allá de eso. De todos los argumentos igual que da Santo Tomás para demostrar que ese ser intensivo en Dios, ese ser de Dios, es el mismo Dios. Y no se diferencia de él, no hay composición, para demostrar que Dios y su ser son la misma cosa. Santo Tomás da muchos argumentos y mencionamos solamente dos. Si Dios recibiese el ser y no fuese el mismo ser subsistente, tendría el ser limitado y además sería causado, ¿no? Porque recibir el ser es recibirlo según un modo particular, ya siempre se limita, y Dios es infinito. Entonces el mismo ser, como si fuese la blancura separada, infinitamente perfecta blancura, no existe. En cambio el ser subsistente sí existe, ¿no? Y además, si tuviese el ser recibido, sería causado, y Dios no puede ser causado. Recuerden la segunda vía, ¿no? Ya habíamos demostrado que es incausado. Bien, esta afirmación, la no composición de esencia y es en Dios, se considera la más profunda afirmación metafísica que podemos tener de Dios. O sea que si nosotros nos limitamos al conocimiento natural de Dios, sin la revelación, el que pueda alcanzar nuestra pobre inteligencia, lo más súper profundo que podemos decir de Dios y lo mejor, el modo que mejor lo podemos llegar a conocer es con esta afirmación. No tiene composición de esencia y ese. Decir eso es una cosa impresionantemente profundísima. Y hablamos del conocimiento natural, no de la revelación, ¿eh? Del conocimiento natural, si alguno me dice naturalmente, mira, Dios tiene que ser bueno, Dios tiene que ser providente, Dios tiene que ser infinitamente poderoso, todo lo que vos me quieras decir de Dios de modo natural, no le llega ni a los talones a este súper conocimiento natural de Dios, que es que no tiene composición de esencia y ser. ¿Qué pasa? Para que eso sea realmente así, tenés que saber metafísica y comprender lo que significa eso, y comprender lo que es el ser intensivo, y comprender lo que es esa identificación, porque si no sabes mucho metafísica, y es una afirmación, son palabras nada más. Entonces vos podés decir y aprobar el examen de metafísica y decir, en Dios no hay composición, esencia y ese, pero ese no es tu conocimiento más profundo de Dios ni remotamente, porque en vos esa frase quiere decir muy poco. ¿Por qué? Porque te falta la visión metafísica, el haber llegado, ¿no? Pero para los que llegan a esa visión metafísica, realmente ese es el conocimiento natural más profundo que se puede tener de Dios. Más que eso, imposible.
que se trata de la afirmación más profunda que se puede hacer sobre Dios, se constata por el hecho de que cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, él responde: yo soy el que soy. ¿Qué ha querido decir Dios cuando ha dado ese nombre de sí mismo? ¿Qué es lo que quiso decir Dios? Moisés le pregunta: ¿cuál es tu nombre para que yo les pueda decir al pueblo? Y Dios le responde eso: yo soy el que soy. ¿Qué es lo que quiso decir Dios con eso? Hay diversas opiniones acerca de lo que quiso decir Dios con eso. Algunos dicen que lo que Dios dijo de sí significa hace el ser, da el ser, en el sentido de que trae todas las cosas a la existencia. Es decir, yo soy el que soy, se traduciría como creador. Yo soy creador, yo soy el creador. Hay algunos que afirman eso. Otros afirman que se trata de una definición de la inmutabilidad de Dios. No cambia, yo soy el que soy. Yo seré lo que soy. Sería una alusión a su eternidad. Entonces lo que está diciendo ahí Dios es: yo soy eterno. Otros sostienen que significa: yo digo lo que digo. Parece un gracioso, pero en realidad se fundamenta en citas bíblicas esas opiniones, ¿eh? Así que no son despreciables. A pesar de que están erradas, no son despreciables, ¿no? Porque todo lo que estamos diciendo, todas las opiniones que estamos dando hasta este momento están mal, ¿no? Otros sostienen que significa: yo digo lo que digo, o yo hago gracia a quien hago gracia, o yo doy la gracia a quien quiero. Es decir, que sería un nombre que resalta su independencia. Otros afirman que resalta su libertad. Otros ven la trascendencia, otros ven la santidad. Nosotros, en cambio, sostenemos, siguiendo a Santo Tomás, que el que es hace referencia a que Dios es el ipsum esse subsistens, el mismo ser subsistente. Hagamos una pausa y vayamos velozmente a la Suma Teológica Prima Pars, cuestión 13, artículo 11, en donde se pregunta si yo soy el que es el mejor nombre que se le puede dar a Dios. Acá está implícito una cosa, ¿no? El mejor nombre es el que no solamente lo nombra nominalmente, sino es el que manifiesta mejor lo que la cosa es. Cuando vos le pones un lindo nombre a una cosa, es porque manifestás muy bien lo que la cosa es, ¿no? Entonces, 3 razones da Santo Tomás por las cuales el que es el mejor nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Sí? 3 razones explican por qué el que es en grado sumo el nombre propio de Dios. Primero, por su significado, pues no significa alguna forma sino el mismo ser. Listo, ahí no lo vamos a desarrollar el argumento, pero ya saben que la opinión de Santo Tomás, el primer argumento, es que ese es el mejor nombre porque el que es significa el mismo ser. Así que, ¿qué significa yo soy el que soy? El mismo ser. Esa es la opinión de Santo Tomás. Segundo, por su universalidad. Por eso dice el Damasceno: entre todos los nombres que se dan a Dios, el principal es el que es, pues este nombre todo lo abarca e incluye al mismo ser como un piélago infinito de inabarcable sustancia. Entonces vos cualquier nombre que le des, por más que sea infinito, por ejemplo, la bondad. Dios es la bondad. La bondad no es nada particular porque todo es bueno, es un trascendental. O sea que en extensión de ser coincide
Sí, de hecho se distingue del ser, del ente, de razón solamente, no es una propiedad del ente, el bonum. Tiene la misma, pero conceptualmente, dice Santo Tomás, ya dice algo particular, a nivel conceptual. Vos el bien ya lo distinguís de otras cosas. En cambio el ser no dice ninguna particularidad, ¿no? Entonces por eso, no solamente en su realidad, sino en su significado, es el más universal de todos los nombres. Y si vos a Dios le das un nombre particular, le está negando cosas, y Dios es infinito. Entonces se trata de que el nombre que le demos a Dios no lo limite. Por eso cuanto más universal es, mejor. Y por eso este nombre está muy bueno. En tercero, por el contenido de su significado, pues significa existir en presente. Y eso en grado sumo propiamente se dice de Dios, cuyo existir no conoce el pasado ni el futuro. Porque vos existís en el presente, sí y no. ¿Por qué? Porque tu pasado, que es parte tuyo, no está en el presente. Y tu futuro, que es parte tuyo, no está en el presente. Entonces, si bien estás en el presente, no toda tu realidad está en el presente. Mientras que en Dios sí, porque es eterno. Y ese nombre, ¿no? En definitiva, en las distintas... termino con el argumento de Santo Tomás. Por el contenido de su significado, pues significa existir en presente. Y eso en grado sumo propiamente se dice de Dios, cuyo existir no conoce el pasado ni el futuro, como dice San Agustín en el quinto libro del De Trinitate. En definitiva, nos podemos preguntar, ¿y por qué algunos dicen la bondad, otro el creador, otro la libertad, otro la independencia? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre todas esas cosas? En definitiva, las distintas relecturas de Yo soy el que soy, Éxodo 3:14, en esas distintas relecturas se puede detectar el preconcepto filosófico que subyace en cada intérprete. Depende de la filosofía que tenés. Si vos sos el manija de la libertad en tu filosofía, vas a ver en ese nombre expresada la libertad. Y si vos sos el manija de la voluntad de poder, en ese nombre vas a ver expresado el poder. Y así vas a ver expresado, ¿por qué? Porque todos concordamos de que es un nombre que refleja lo más profundo y lo más grande que se puede ser. ¿Y qué es lo más profundo y lo más grande que se puede ser? Lo que vos pienses de eso va a depender de tu filosofía. Sabemos que es el ser, pero nosotros sabemos que es el ser porque somos realistas y seguimos a Santo Tomás. Pero si otras filosofías verán en ese nombre otras cosas. Bien, entonces fíjese el influjo de la filosofía. Y acá esto es algo fabuloso. No sé si se acaban de dar cuenta de algo súper extraordinario. El influjo de la filosofía que tiene un influjo la filosofía no solo sobre el conocimiento natural que podemos tener de Dios, lo cual ya es bastante evidente, sino también el modo con el cual nosotros recibimos la revelación de Dios. Entonces el influjo de la filosofía que nosotros tengamos no solamente nos va a limitar nuestro conocimiento natural de Dios, sino también nuestro conocimiento teológico. Porque según la filosofía que tengamos, vamos a recibir la revelación de un modo o de otro. Sobre el nombre, el que es, el Papa San Juan Pablo II tiene dos extraordinarias catequesis, del 31 del 7 del 85 y del 7 del 8 del 85. Y de todas esas catequesis, de esas dos catequesis, nosotros podemos sacar las siguientes afirmaciones, que son 12, si mal no recuerdo. La primera, en realidad se pueden sacar 5.000, nosotros hemos sacado estas 12. La primera, se puede demostrar la existencia de Dios porque lo invisible de Dios se hace visible en la creación.
Segundo, pero Dios también se ha revelado a sí mismo. Entonces, si bien lo podemos llegar a conocer porque lo invisible de Dios se hace visible en las criaturas, igualmente Él también se ha revelado a sí mismo. Tercero, en Éxodo 3:14 tenemos una manifestación de Dios, una teofanía, que sobresale de modo particular entre todas las teofanías del Antiguo Testamento. La supermayor revelación de lo que Dios es en el Antiguo Testamento está en Éxodo 3:14. 4. Dios dice que es el que es. Según la tradición de Israel, el nombre expresa la esencia. Entonces, según la tradición del pueblo judío, cuando Moisés le pregunta el nombre, le está preguntando la esencia. Por eso el nombre, cuando Dios se da un nombre, está revelando su esencia. 5. La Sagrada Escritura da a Dios diversos nombres. Entre estos, Señor, por ejemplo, Sabiduría 1:1, Amor, 1 Juan 4:16, Misericordioso, Salmo 85:15, son todos ejemplos, ¿no? Lo llama misericordioso en muchísimos lugares, ¿no? Fiel, 1 Corintios 1:9, Santo, Isaías 6:3. Pero el nombre que Moisés oyó, procedente de lo profundo de la zarza ardiente, constituye casi la raíz de todos los demás. Estamos hablando de una catequesis de Juan Pablo II, ¿no? Valor magisterial. No estamos haciendo una resolución metafísica, sino que estamos viendo lo que dice el Papa. El nombre, el que es, constituye como la raíz de todos los demás, la raíz de Señor, de amor, de misericordioso, de fiel, de santo. El que es dice la esencia misma de Dios, que es el ser por sí mismo, el ser subsistente, como precisan los teólogos y los filósofos. 6. Sexta afirmación. La palabra con la que Dios se revela a sí mismo, expresándose en la terminología del ser, entre comillas, cuando Dios dice que cuál es mi nombre, usa un lenguaje, ¿no? Sí, usa un lenguaje. Por ejemplo, yo estudié ingeniería. Un ingeniero habla japonés, el otro habla alemán, el otro habla español y no conocen ninguna de las otras lenguas. Abren un plano y se los explican y se entienden y se comunican entre ellos viendo, no comprando verdura. Comprando verdura no se entienden, pero abriendo un plano de una máquina se entienden. ¿Por qué? Porque más allá de la lengua español, inglés, alemán, japonés, eso es un modo de hablar, un modo de expresarse, como que cada ciencia tiene un modo propio, ¿no? Y cuando dos dominan una misma ciencia, en esa ciencia se entienden. Bien, cuando Dios quiso decir su nombre, se reveló en la terminología del ser. Eso está entre comillas de lo que usa San Juan Pablo II. Podría haberse revelado, no sé si se podría haber revelado de otro modo, tan profundo como lo que se reveló, ciertamente no. Y lo hizo en ese lenguaje, en esa terminología. De modo tal de que fíjense que si ustedes tienen otra filosofía, no necesariamente errada, pero sí parcial, porque no es de la terminología del ser, sino otra, yo qué sé, hay filósofos que son filósofos
de la sociedad y estudian cómo se relacionan los hombres y cómo tienen que ser y cómo tiene que funcionar la sociedad. Eso también es filosofía, pero no es la filosofía del ser, ¿no? Cuando Dios se quiso expresar, se expresó en la terminología del ser. Eso nos está diciendo que esa filosofía, ese lenguaje, ese ámbito es el que llega a las realidades más profundas, porque es el lenguaje que eligió Dios para expresarse, ¿no? Por eso dice San Juan Pablo II, la palabra con la que Dios se revela a sí mismo, expresándose en la terminología del ser, indica un acercamiento especial entre el lenguaje de la revelación y el lenguaje del conocimiento humano de la realidad, que ya desde la antigüedad se califica como filosofía primera. El lenguaje de esta filosofía permite acercarse de algún modo al nombre de Dios como ser. Entonces es el que está en esa filosofía el que más va a poder apreciar y aferrar la revelación de Dios, porque Dios se revela en ese lenguaje. 7. Sin embargo, el lenguaje humano no basta para expresar de modo adecuado y exhaustivo quién es Dios. Por más que seamos Fabro y sepamos, y Santo Tomás incluso, y sepamos mucho super metafísica y tengamos re claro todas las reflexiones sobre el ser, igualmente lo que vamos a comprender de Dios es muy poquitito. Nuestros conceptos y nuestras palabras respecto de Dios sirven más para decir lo que Él no es que lo que es. O sea, se nos escapa igualmente, ¿no? Pero igualmente sigue siendo válido que ese es el lenguaje que más puede comprender, no solamente que más puede llegar en un desarrollo natural a conocer a Dios, sino que es el que más puede comprender su revelación, porque tanto es así que Dios elige ese lenguaje para revelarse. 8. ¿Qué revela este nombre? Que el ser pertenece a su substancia. Su esencia es el ser. Él es el ser subsistente, ese subsistence. Eso está todo entre comillas, es San Juan Pablo II. No estoy parafraseando. En cambio, toda criatura tiene el ser recibido de otro. 9. A la luz de estas reflexiones, adquieren plena transparencia también las palabras solemnes que oyó Santa Catalina de Siena. Tú eres lo que no es, yo soy el que es. 10. Con su esencia, con su divinidad, Él sobrepasa y supera infinitamente todo lo que es creado, ¿no? Entonces, como consecuencia de haber comprendido a nuestro alcance que Dios es el ipsum esse, y qué consecuencias nosotros podemos sacar, cómo sobrepasa y supera absolutamente toda criatura, de modo tan radical que a Santa Catalina le dijo eso. Con su esencia, con su divinidad, Él sobrepasa y supera infinitamente todo lo que es creado, tanto cada criatura, incluso la más perfecta, como el conjunto de la creación, los seres visibles y los invisibles. Supera a cada uno y a todos en su conjunto. 11. Es decir, por ser el ipsum esse subsistent, Dios es el creador, es eficaz, auxiliador, eterno, santo, liberador, es conocido, ama, unifica. Todas las consecuencias que se siguen. Finalmente, 12, la última afirmación que nosotros sacamos de esas dos catequesis, y todo esto entre comillas del Papa. Negar a Dios la realidad de ser y buscar de entenderlo, excluyendo la terminología del ser,
será siempre un intento fallido. Ilícitamente podremos pensar que es la pretensión de alguien enseñoreado por la cultura atea y antimetafísica, ¿no? En realidad esta es la frase central de todo el video, de todo el discurso, ¿no? Que es esa, el que está en contra de la metafísica del ser, el que desprecia la terminología del ser, está tan negado de llegar realmente a Dios que podemos decir que está enseñoreado de una cultura atea. Es necesaria entonces la metafísica del ser para profundizar en el conocimiento natural de Dios y en el significado de su revelación. Pero Padre, la mayoría de las personas, no, metafísica del ser, poco, poquito. Es verdad, pero esas personas van a tener un conocimiento de Dios, sea natural como revelado, van a abrirse a la revelación de Dios, van a aferrar verdades sobre Dios en la medida que su modo de pensar sea compatible a la metafísica del ser. No es tan importante. Claro que si sabes la metafísica del ser, mejor y mucho mejor y súper mejor. Pero lo importante es que tu modo de pensar, tu cultura, tu modo de ser sea compatible con esa metafísica. Porque en la medida de que tu actitud, por ejemplo, una persona subjetivista, no, para mí es así, no, para mí es así, no, cada uno tiene su opinión. ¿Sí? Ese tipo de filosofía no sabe nada y ni siquiera sabe que está la metafísica del ser y el idealismo, pero tiene una actitud de vida, un modo de ser que no es compatible con la metafísica del ser. Bueno, con esa actitud va a rechazar a Dios, ¿no? Entonces, la importancia de una buena metafísica y de una cultura que tenga el influjo de esa metafísica. Bien. Pidámosle a la Virgen tener siempre una buena formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.